Proyecto Grill Flame, el experimento militar que quiso ver con la mente. El ejército de Estados Unidos gastó millones intentando ver objetos y personas sin usar los ojos. No es ciencia ficción, está documentado. Durante la Guerra Fría, el miedo no solo estaba en los misiles nucleares, también estaba en la mente humana. Y en este video vas a entender por qué el Pentágono creyó que la percepción psíquica podía ser un arma real. ¿Y qué encontraron cuando lo intentaron? El origen real del proyecto Grill Flame. Para entender el proyecto Grill Flame hay que regresar a los años 70. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban atrapados en una competencia brutal: armas nucleares, espionaje, tecnología. Y algo más raro. La inteligencia estadounidense recibió informes oficiales que aseguraban que la URSS estaba invirtiendo dinero, científicos y militares en habilidades psíquicas, telepatía, psicoquinesis y, sobre todo, visión remota. No eran rumores de revistas. Eran informes de inteligencia clasificados. La pregunta fue directa: ¿y si ellos pueden ver nuestras bases sin satélites? Ahí comienza todo. ¿Qué es la visión remota y por qué el ejército la tomó en serio? La visión remota es la supuesta habilidad de una persona para describir un lugar, objeto o evento distante sin estar físicamente ahí. Nada de bolas de cristal. Nada de rituales. Solo una persona sentada, ojos cerrados, describiendo coordenadas. Esto no nació en el ejército. Viene de estudios parapsicológicos previos, especialmente del Stanford Research Institute, SRI, en California. Ahí trabajaban científicos reales, con doctorados, financiados por contratos del gobierno. Entre ellos destacaban Dr. Harold Puthoff, físico; Russell Targ, físico e investigador. Ambos trabajaron con personas que, bajo condiciones controladas, parecían describir lugares ocultos con un nivel de detalle que inquietó a más de uno. Cuando la CIA y el ejército entran en escena. A mediados de los 70, la CIA y luego el ejército de Estados Unidos deciden algo impensable hoy: financiar un programa psíquico oficial. Este programa pasó por varios nombres, pero uno de los más importantes fue Grill Flame, activo principalmente entre 1978 y 1983. No era un experimento universitario. Era un programa militar. Sus objetivos eran claros: obtener inteligencia sin usar tecnología, localizar rehenes, identificar bases enemigas, ver instalaciones secretas soviéticas, detectar armas ocultas. Todo usando la mente humana. ¿Quiénes participaban en Grill Flame? Aquí viene lo más interesante. No eran civiles místicos. Eran soldados entrenados. El programa se desarrolló principalmente en Fort Meade, Maryland, la misma base donde opera la NSA. Los participantes eran seleccionados y entrenados bajo protocolos específicos. Uno de los nombres más importantes fue Ingo Swann. Artista. Sensitivo. Colaborador clave del SRI. Swann fue quien ayudó a desarrollar el método estructurado de visión remota que luego usaría el ejército. También participaron otros visores como Joseph M.C. Monigle, suboficial del ejército; Pat Price, ex policía. M.C. Monigle llegó a recibir una Legión al Mérito, una condecoración militar real, por su trabajo en visión remota. Eso no se entrega por cuentos. ¿Cómo funcionaban las sesiones de visión remota? Nada de música rara ni túnicas. Las sesiones seguían un proceso bastante simple. El visor se sentaba en una habitación sin estímulos. Recibía un número o coordenada. Empezaba a describir lo que percibía. Un monitor tomaba notas sin guiarlo. Se buscaba evitar sugestión. Las descripciones incluían formas, texturas, temperatura, estructuras, movimiento, a veces dibujos. Luego, esa información se comparaba con datos reales. Y aquí viene el problema. El gran desafío: funcionaba de verdad. Algunos resultados eran inquietantes. Ejemplos documentados. Descripción de una grúa gigante soviética antes de que fuera fotografiada por satélite. Localización aproximada de un bombardero perdido. Descripciones coherentes de instalaciones militares desconocidas. Pero no siempre funcionaba. Había sesiones muy precisas y otras completamente erróneas. Ese fue el talón de Aquiles de Grill Flame. El conflicto interno que casi lo destruye todo. Dentro del propio ejército había dos bandos. El bando que decía: esto funciona lo suficiente como para seguir. Y el que decía: esto no es confiable, no es repetible, no es ciencia dura. El problema no era solo si acertaban.
Era cuándo y por qué. No podían garantizar resultados. Y en inteligencia militar, la incertidumbre cuesta vidas. La presión política y científica. En los años 80, con Ronald Reagan en el poder, el enfoque militar empezó a cambiar. Más tecnología. Más satélites. Más informática. La visión remota empezó a verse como algo incómodo. Demasiado raro. Demasiado difícil de defender ante el Congreso. Grill Flame fue absorbido, renombrado y modificado varias veces. Center Lane. Sunstrike. Finalmente, Stargate. Sí, el nombre existe de verdad. El momento clave, los informes desclasificados. En los años 90, con el fin de la Guerra Fría, la CIA desclasificó miles de documentos. Entre ellos, informes completos del proyecto Grill Flame. Evaluaciones internas. Resultados mixtos. Críticas científicas. El informe final de 1995, encargado al American Institutes for Research, concluyó. Algunos resultados eran estadísticamente interesantes, pero no lo suficientemente confiables para uso operativo constante. Conclusión oficial. El programa fue cerrado. No por fraude. No por locura. Sino por falta de utilidad práctica constante. Entonces, ¿fue real o no? Aquí está la verdad incómoda. El programa existió. Fue financiado durante más de 20 años. Involucró científicos, militares y agencias reales. Produjo resultados que aún generan debate. No fue magia. Tampoco fue Hollywood. Fue un intento serio de explorar los límites de la mente humana bajo presión geopolítica. Lo que nunca se pudo explicar del todo. Incluso los críticos admiten algo. Algunas sesiones fueron demasiado precisas para ignorarlas. El problema es que no se puede encender y apagar. No todos los visores funcionaban igual. El estado mental influía demasiado. Eso rompe cualquier sistema militar. El legado de Grill Flame hoy. Hoy, la visión remota sigue existiendo, pero fuera del ejército. Investigadores independientes. Empresas privadas. Incluso agencias extranjeras han mostrado interés. Pero oficialmente, Estados Unidos cerró ese capítulo. O al menos, eso dicen los documentos. Resumen final. Grill Flame fue un proyecto militar real. Buscó usar la mente como herramienta de espionaje. Se basó en estudios científicos del SRI. Tuvo éxitos parciales y fallas graves. Fue cerrado por no ser confiable al 100%. No fue un mito. No fue una broma. Fue un experimento histórico que muestra hasta dónde puede llegar un gobierno cuando tiene miedo. Y ahora piensa en esto. Si hace 40 años intentaron espiar con la mente, ¿qué cosas crees que están probando hoy que aún no conocemos?